Pasamos al siguiente ponente, que es José María Ezquiaga, creo, ¿no? Te toca, ¿verdad? Es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y también fue profesor de la escuela, compañero en esta escuela, que nos va a hablar de la calidad en la edificación y también la gestión del colegio, ¿verdad? Sí, muy bien. Que es grande y por tanto, pues, muchas gracias. No voy a poner diapositivas y por eso el tema del atril para dejar, no pasa nada dejar aquí unos cuantos papeles. En primer lugar, enhorabuena por la iniciativa de esta jornada, de este seminario. Trabajar transversalmente es el futuro y basta ver la lista de los temas que se han abordado, ¿no?, para ver que realmente el espíritu es justo este nuevo enfoque cooperativo y transversal de uno de los temas más interesantes ahora mismo en Candelero, que es justamente el de la calidad. Por tanto, yo tengo que decir que he disfrutado mucho las ponencias que alcancé a poder escuchar esta tarde, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, además coincido en muchas de las cosas. Diré que además, de socio de Amnistía, ¿no?, aproveché mi condición de decano para invitar, para brindar, ¿no?, dentro de esta idea de abrirnos a sociedad civil, ¿no?, a la propia organización, ¿no?, para realizar unas jornadas sobre el derecho a la vivienda, ¿no?, en la medida en que cada vez más este tipo de organizaciones no solamente se dedican a derechos humanos en lugares remotos, ¿no?, sino a temas muy cercanos, ¿no?, que a la vuelta de la esquina, ¿no?, tales como eran el problema de los desahucios, el problema de las repercusiones sobre la gente común de la última crisis. Voy a hablar en esta brevísima presentación, que además voy a intentar cronometrar, porque normalmente lo canaliza uno a través de la secuencia misma de las diapositivas, pero es un tema, digamos, más emergente, en el cual no he alcanzado a poder realizar esa quinta esencia de conocimiento que significa el poder sintetizar los conocimientos en ese PowerPoint, ¿no? Tampoco quería ponerles un PowerPoint convencional de estos comerciales al uso, con imágenes amables, ¿no?, de ejecutivos remangados y de en fin, edificios en construcción, porque en definitiva lo que quería hablar era de un tema árido pero muy interesante, y es que en este momento en el ámbito de calidad se van a producir bastantes acontecimientos en relación con la edificación, en el cual van a ser protagonistas particularmente instituciones muy vinculadas a ello y particularmente en una escuela de arquitectura como es el Colegio de Arquitectos y en general el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, que es el órgano que el conjunto de los arquitectos de España tenemos para representar la profesión y la arquitectura, ¿no? En primer lugar, evidentemente, dentro del ámbito institucional del Colegio de Arquitectos existe una estrategia de calidad muy parecida a la que Pilar Rodríguez Monteverde ha podido contar en relación con la escuela, además con problemas muy parecidos también. Problemas en relación con la web, la legibilidad, problemas en relación con la transparencia de la propia institución, el papel de estos medios en la digamos, apertura y del acceso de cualquier, en este caso, usuario, colegiado, ¿no?, al conocimiento de todo lo que ocurre dentro de la institución, etcétera, etcétera, ¿no? El COAN tiene desde el 2006 un certificado AENOR de calidad, ¿no?, conforme a la norma ISO 9001, como tantas otras instituciones, ¿no? En este caso concreto sí vale la pena que enuncie cuáles son estas actividades, porque a veces se tiende a pensar en el Colegio de Arquitectos desde la experiencia directa que uno tiene, bien como profesional que ha precisado de los servicios de visado en algún momento, o bien sencillamente pues como profesor que no visa habitualmente pero que acude a eventos culturales o a exposiciones o a debates, ¿no?, en otro orden de cosas, ¿no? Pero el colegio desarrolla muchas tareas fundacionales, digamos, ¿no? Entre ellos voy a enunciar simplemente, entre los servicios al colegiado, temas de bolsa de trabajo, gestión de la lista de peritos judiciales y no judiciales, la gestión del cobro de honorarios de los profesionales, que, en fin, en estos tiempos además particularmente sensible, ¿no?, que se han visto defraudados por sus clientes, tramitación y contestación de oficios judiciales, asesoramiento jurídico a los propios colegiados, asesoramiento técnico y fiscal
a colegiados y en el ámbito del técnico también a ciudadanos, es decir, comunidades de propietarios, etcétera, consulta y reproducción de documentación técnica y actualización de normativa para el servicio de todos los colegiados en la propia página web, que por otro lado es un elemento vivo, ¿no?, de comunicación, y que justamente por ese motivo en este instante estamos replanteando de inicio a fin, con el mismo criterio que se pueda estar planteando en la escuela, una reformulación desde la aproximación del design thinking, es decir, desde la perspectiva del usuario, ¿no?, de reorganizar todos los servicios desde esa perspectiva, no tanto de la visión bottom-up, cuanto de cómo es la experiencia de usuario en relación con los mismos, ¿no? Y finalmente los temas clásicos, ¿no?, que son, y que los he dejado para el final porque son los más claros y los más importantes, el tema del visado de trabajos profesionales y el tema, que es uno de los motivos de ser de los colegios, pero ya digo que no el último, y el tema de la formación no reglada en áreas relacionadas con la actividad profesional de los arquitectos. Eso es un tema muy importante porque la Unión Europea prepara ya exigencias de calidad en el ámbito de las profesiones reguladas. Recordemos que profesiones reguladas son los arquitectos, los médicos, abogados, fundamentalmente con exigencias de formación continua, algunas de las cuales se podrán dar en el marco universitario, pero muchas otras van a ser encomendadas a los órganos profesionales como parte de la sociedad civil, y el ejercicio de la profesión va a quedar vinculado a la acreditación. En definitiva, todos vamos a ser un poco como los profesores, ¿no?, que estamos sometidos a estas acreditaciones constantes, bien sea CNA y bien sea ANECA, pero en este caso una acreditación por parte del Colegio de Arquitectos o de la institución correspondiente en el ámbito de cada país de la Unión Europea, que acredite que cada profesional realiza un programa estable cuyas características todavía no se han formado. Pero este tema, solo este asunto, ya ha dado lugar a que el colegio tenga que replantearse la formación continua, el denominado Instituto de Formación Continua, desde la óptica de complementar las enseñanzas de la escuela. Hay que decir que en este ámbito el COAM tiene, y estamos renovando, convenios con todas las instituciones educativas de Madrid, particularmente con la escuela, que es la mitad del cielo, sin más, ¿no? Eso no es un tema objetivo, ¿no?, en términos sencillamente cuantitativos de los profesionales egresados y los alumnos ahora mismo en activo, ¿no? No voy a insistir mucho más en cuáles son los temas de esta defensa de la calidad del tema de los colegios de los arquitectos, pero principalmente hay que decir que, igual que en cualquier otra institución, la estrategia de calidad recorre toda la estructura, digamos en este caso de trabajadores y de departamentos del propio colegio, ¿no?, y fundamentalmente viene a asegurar las razones fundacionales del colegio, porque los colegios profesionales tienen una peculiaridad. Son instituciones en realidad privadas, se autosostienen con los fondos de sus socios, en este caso de sus colegiados, ¿no?, pero tienen encaje institucional. Es decir, vienen reconocidas expresamente en la Constitución. Sin modificación constitucional, los colegios tienen que existir, mal que pese, en este caso, a algunas personas que en el ámbito de los ministerios económicos tienden a asociar los colegios al mundo gremial del antiguo régimen, ¿no?, y que consideran que los colegios son, hasta cierto punto, una reminiscencia del pasado, ¿no?, del antiguo régimen previa a la sociedad de mercado, ¿no? La Constitución no opinó así. Dio entrada a los colegios igual que dio entrada a los sindicatos y a las asociaciones de empresarios. Tienen todas estas instituciones reconocimiento constitucional, pero además de eso, la Unión Europea no está en la línea de debilitar sociedad civil, está en la línea de fortalecer instituciones no gubernamentales, pero que tengan esas cualidades de ser capaces de acreditar, en este caso, profesiones reguladas, es decir, profesiones que ahora hemos comprobado con Bolonia, que han escapado del régimen ordinario de otras profesiones sencillamente porque tienen unas exigencias de responsabilidad especiales. Arquitectos, abogados, médicos, que decir, tienen unas exigencias muy peculiares. Pensemos en la formación de los médicos, sin ir más lejos, que el propio Estado se hace responsable a través de la formación reglada en sus hospitales clínicos universitarios, ¿no?, de asegurar la formación de especialistas, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un ámbito muy interesante que no solo no va a desaparecer, sino que se va a potenciar, ¿no? Esto, digamos, en relación con el ámbito colegial.
Pero habría otro tema que yo creo que es, si se quiere, incluso más interesante, con el que complemento un poco esta breve introducción, que es el tema de calidad en la edificación, ¿no? Fundamentalmente porque el tema está cambiando. Conocemos que hasta la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación, que es el instrumento principal de garantía de la calidad de la edificación, realmente funcionábamos con la LOE, ¿no? Con la Ley de Ordenación de la Edificación, pero estos instrumentos se van a ver complementados cada vez más por instrumentos también que puedan surgir dentro del propio ámbito corporativo y desde luego dentro del ámbito de las comunidades autónomas. Para fijar primero el mapa global, tenemos una legislación estatal básica, tanto compuesta por la Ley de Ordenación de la Edificación, que regula cuestiones de calidad, pero también de los actores que intervienen en la edificación. Es muy importante porque es la ley que da sustrato justamente al tema de las competencias, ¿no? Y pensemos que tanto ingenieros como, en fin, en general en esta Universidad Politécnica, tenemos en común que los ingenieros superiores y antiguos ingenieros superiores y arquitectos vamos a surgir, digamos, en el nuevo marco de Bolonia, de un máster que se denomina habilitante, ¿no? Esto de habilitante es justamente para dar cumplimiento a las determinaciones de la LOE en cuanto a las exigencias competenciales que tiene el arquitecto. De tal manera que en este punto el Consejo Superior e incluso el Colegio de Madrid en su ámbito más limitado tendrían que estar comprometidos y trabajar hombro con la universidad, puesto que el máster habilitante tiene que asegurar la plenitud de adquisición de los conocimientos que dan lugar o dan nacimiento a las competencias propias del arquitecto reconocidas legalmente con carácter de exclusión respecto a otros profesionales. Es decir, que en arquitectura, igual que en medicina, existe el intrusismo profesional como gravísimo delito, que solamente se justifica dentro del ámbito de la existencia de un marco competencial. Pero ese marco competencial, en última instancia, es un marco de conocimiento que tiene que asegurar las instituciones educativas, aunque luego los colegios de arquitectos puedan refrescar en el ámbito de la formación continua, ¿no? Como ven, hay un círculo virtuoso, podríamos decir, de relación entre estas instituciones, ¿no? Y por tanto, el problema de la organización del máster habilitante y en general de las enseñanzas no es un problema que concierne solo a la universidad, de la misma manera que el Colegio de Arquitectos obviamente no tendría por qué decir ni ordenar las enseñanzas, sino más bien pedir los objetivos, como estamos hablando una y otra vez en el ámbito de la calidad, ¿no? Objetivos y verificación del camino por el cual llegamos a ellos. Los objetivos debe y puede definirse desde ese ámbito profesional. Necesitamos profesionales que, para que puedan estar a la altura de las exigencias legales de una profesión regulada, tienen que lucir estas competencias. Y la universidad debe establecer la estrategia más razonable para su consecución, ¿no? Para lograr esta acreditación, ¿no? En el ámbito de la calidad de la edificación, simplemente señalar que es un tema en realidad bastante antiguo, en la medida en que gran parte de las cuestiones en relación con la estandarización de medidas, etcétera, pues, en fin, estando aquí con ilustres profesores del ramo, pues no me atrevo a hablar de esas cuestiones, ¿no? Pero realmente, de siempre, ha sido un vector muy interesante en la normalización y la adquisición de un lenguaje común, en este caso, no solo un lenguaje de expresión oral, sino un lenguaje matemático y un lenguaje de medición compartido, ¿no? En los últimos tiempos, el tema de calidad va muy asociado a excelencia, es decir, que se busca la calidad, pero entendida como prácticas sobresalientes, ¿no? De gestión de servicio y logro de resultados basados en los conceptos claves como la orientación a los resultados, la orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, implicación de las personas, mejora continua e innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Incluyendo los temas de responsabilidad social, ¿no? El ámbito de la construcción en nuestro país es muy peculiar, no voy ahora a pretender resumirlo, pero no deja de ser muy peculiar por dos circunstancias que lo separan de otros productos industriales, ¿no? En primer lugar, la construcción tiende a crear productos y no únicos con series relativamente limitadas y en muchos casos productos únicos. Esta escuela de arquitectura no hay dos. No se replicó. Puede haber un módulo de escuela primaria que hoy en día se pueda replicar en diversos lugares con ciertas variaciones, pero en general los productos arquitectónicos son únicos. Responden a una demanda, a un cliente, a unas circunstancias e incluso cuando se estandarizan, el lugar nunca es único. Las circunstancias de las características del entorno y del suelo, ya solo eso,
darían siempre lugar a variaciones, ¿no? Empezando por lo más básico, ¿no? La mecánica del propio suelo o el entorno, ¿no? Siempre estaríamos en el ámbito de productos singulares. Primera cuestión. Segunda, por tanto, el tema de la calidad no puede corresponder al planteamiento del asegurar un control de calidad de grandes series. En ese sentido, escuchaba con mucha atención, efectivamente es un ámbito en el cual aprendemos de los errores, es un proceso acumulativo, tiene todavía mucho de ese ejercicio de oficio del cual pues siempre hacemos referencia. Por otro lado, en nuestro país la industria me temo que sigue siendo muy artesanal, muy intensiva en mano de obra, y quien tenía alguna duda pues lo ha verificado ahora con la crisis, ¿no? El impacto de la crisis en el desempleo global del país, del sector de la construcción, ha sido muy grave. Es un sector muy intenso de mano de obra, todavía no ha alcanzado una industrialización relevante y, sorprendentemente, como resultado de la crisis no ha salido un impulso decisivo a la industrialización, sino más bien al contrario, una retracción también en ese aspecto, ¿no? Por otro lado, el usuario del producto arquitectónico no es un usuario de repetición, como el de un automóvil o otros servicios, ¿no? Incluso servicios sanitarios, que puede tener enseguida una referencia de comparación. ¿Cuántas veces en la vida una persona común tiene la experiencia de adquirir una vivienda o de cambiar de domicilio? En Estados Unidos bastantes veces, pero en España es una experiencia que se repite muy pocas veces. Con lo cual, el nivel de exigencia en relación con la calidad del usuario no alcanza el mismo rigor que puede tener ese mismo usuario cuando compara el consumo en automóviles, ¿no? En el ámbito de la vivienda no hay todavía costumbre de realizar una auditoría energética de la vivienda que estás adquiriendo, ¿no? De evaluar los costes del mantenimiento, etcétera. La aproximación del usuario es muy vaga, en términos muy genéricos. Apenas casi la superficie y la distribución básica es lo único que tiene en cuenta, ¿no? Claro, todo esto nos hace peculiares en el ámbito del control de la calidad, ¿no? Porque la primera calidad de la arquitectura debiera aparecer en la evaluación misma del producto arquitectónico en su conjunto, es decir, la calidad del propio edificio, ¿no? Y ahí es muy difícil evaluar y decir algo sensato. Y la legislación se ha orientado justamente hacia la calidad en la construcción, ¿no? Principalmente, ¿no? En este sentido, como antes he señalado, tanto la LOE como su complemento en el Código Técnico cumplen el papel de legislación básica estatal, en cumplimiento del artículo famoso 149 de la Constitución, pero a su vez tiene también arraigo en el artículo 47, que es el que habla del derecho a la vivienda. Así que, de alguna manera, el Estado tenía obligación y tiene obligación de regular las condiciones de calidad de un ejercicio básico. Las viviendas no pueden ser un ejercicio de la calidad de la vivienda, y una vivienda digna, como dice la Constitución, empezará por ser una vivienda con sus firmitas, utilitas y venustas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y por tanto hay una responsabilidad estatal. A partir de ahí, las comunidades autónomas han realizado legislación complementaria, ¿no? En relación con lo que sería la Ley de Ordenación de la Edificación, ¿no? No voy a insistir porque la Ley de Ordenación de la Edificación es ya bastante antigua, estamos hablando de una legislación del 99, ¿no? Por tanto, en otros ámbitos de la vida civil sería una legislación muy obsoleta, antes de los teléfonos inteligentes, ¿no? Solamente eso ya sería como para pensar, ¿no? que estamos en un ámbito de cierta veteranía, ¿no? Digamos que esta legislación, además de asegurar las cuestiones de calidad que nos ocupan, tiene un elemento que la hace muy delicada y muy crítica, ¿no? Que es que realmente representa el equilibrio de competencias y el equilibrio de distribución de responsabilidades de los actores y agentes que intervienen en el sector de la construcción y sus respectivas responsabilidades. Ese es un tema muy crítico porque cada uno de los actores, desde arquitectos técnicos, desde ingenieros de las distintas especialidades y, por supuesto, arquitectos, a veces tenemos ámbito controversial, ¿no? Y, por tanto, este documento, esta ley, es un elemento, sin ninguna duda, clave en, podríamos decir, la estabilidad del sector y del mercado en su conjunto, ¿no? Pero ahora bien, en relación con el tema de la calidad, fundamentalmente la ley se enfoca hacia dos objetivos esenciales. En primer lugar, el aseguramiento de la calidad desde la perspectiva del usuario, de los intereses del usuario, y el aseguramiento de la calidad desde la perspectiva de lo construido, ¿no? De esos dos ámbitos. En cambio,
nada hay referente a la calidad arquitectónica misma, precisamente porque se hace muy difícil de evaluar por estas variables que he dicho anteriormente, ¿no? Es decir, que la LOE atiende a las cuestiones relativas a la funcionalidad, a las relativas a la seguridad, entre los cuales es el tema clave, la seguridad estructural, la seguridad en caso de riesgos, particularmente el de incendios, la seguridad en la utilización, ¿no? Y por supuesto la habitabilidad, empezando por la higiene, salud y protección del medio ambiente, protecciones contra el ruido, ahorro energético, etcétera, ¿no? Hay que decir que ha pasado bastante tiempo y muchos de los principios de la LOE han venido a actualizarse a través del Código Técnico de la Edificación, que ya es más reciente, es del año 2006, lo cual significa que tiene también 10 años. Pensemos 10 años lo que ha dado de sí la industria del automóvil en cuanto a renovación tecnológica, ¿no? Entre, en fin, la cantidad de elementos hoy rutinarios en el sector que en el 2006 eran prácticamente prototipos en el ámbito del mercado de lujo, ¿no? Sin embargo, estas normas que sustituyen a las famosas NBE, que en su momento estudiamos los de mi generación, ¿no? Sí están orientadas y muy claramente a incorporar el conjunto de la legislación europea, ¿no? Siempre cambiante en relación con estos temas, ¿no? En cuanto a homologar la calidad de edificación del conjunto de los países de la Unión, ¿no? En relación con la reglamentación nacional, ¿no? De tal manera que se pueda producir un doble efecto: la garantía de los derechos del usuario en el conjunto de la Unión Europea, pero también, ojo, y es muy relevante, a través de estas exigencias de calidad, también asegurar la libre circulación de los productos industriales en relación con el sector de la construcción en el conjunto de la Unión Europea. Esa doble condición es, a mi juicio, también muy interesante, ¿no? El Código Técnico tiene igualmente también dos partes, una general, donde se atienden fundamentalmente los requisitos que deben cumplir los edificios para satisfacer estas condiciones básicas de la calidad, es decir, la seguridad, la habitabilidad, etcétera, y por otro lado, los documentos básicos que tienen que cumplimentarse para dar cuenta, para acreditar el cumplimiento de las exigencias, ¿no? Este tema tiene su interés porque, curiosamente, mucha de la acción posterior ha venido justamente en el ámbito de la documentación y de la acreditación de estos documentos. Es decir, la calidad en el ámbito de la construcción se está sesgando principalmente hacia el aspecto documental, ¿no? En primer lugar, repasaba un poco con motivo de este evento uno de los elementos que tenemos relevantes aquí en la Ley de Medidas de Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid, que es también antigua, del año 99, ¿no? Y es principalmente documental. Y finalmente señalar que hay un elemento también muy interesante en el cual los colegios de arquitectos intervienen en este proceso desde la perspectiva de la calidad y desde la perspectiva del proyecto, o sea, aparte de la perspectiva profesional. El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos ha elaborado un manual de calidad del proyecto arquitectónico, redactado por el propio Consejo, ¿no? Que pretende ofertar las bases para constituir un pliego general de condiciones técnicas que pudiera ser adoptado para el conjunto de la contratación del Estado en relación con los temas de edificación, ¿no? Como estas exigencias de calidad de proyecto son muy fáciles también de poner en conexión con evaluaciones de costes reales de producción, de cada uno de esos elementos, ¿no? De proyecto, ¿no? Se podría poner en conexión un elemento a disposición de los arquitectos de calidad que si logramos la estrategia de que pase a pliego de condiciones técnicas generales, iluminaría el conjunto de la contratación pública y en gran medida de la privada en relación con las exigencias de proyecto, y además posibilita como efecto colateral, ¿no?, el que se pueda llegar a evaluar en cumplimiento de esos estándares de calidad los costes reales asociados, con lo cual volveríamos a tener al menos unas referencias de costes reales en un momento en el cual, pues, desde el ámbito de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, las profesiones tienen vetadas el establecer ningún tipo de baremos o horarios ni orientativos ni no orientativos de ninguna naturaleza, ¿no? Sin embargo, sí sería posible al menos conocer desde unos criterios de calidad lo que cuestan las cosas. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias. Caray, qué barbaridad de información. Es que había muchas cosas. Espérate un momentito. Sí, si hay alguna pregunta, siquiera breve, alguna observación. Sí, si es breve, por favor, porque ya estamos tardísimo. Sí.
Sí, a lo mejor. Bueno, en realidad es casi un comentario. Sí. Agradecerte que retomes la conexión escuela-colegio, que estaba un poco perdida. O sea, quizá lo que se podía haber achacado durante bastante tiempo es que ha habido una desconexión del mundo profesional respecto del mundo académico y viceversa, ¿no? Entonces, pues agradecértelo como profesor que... Sí, como profesor, además sigo en activo, ahora he sé. reducido y tal, pero ayer Sí. estaba en el máster de urbanismo, ¿no? Que no sé cómo, sí, no sé cómo lo haces, vamos. Pero, no, pero la parte de las clases para mí ya forma parte casi del equilibrio psicológico, ¿no? Si lo dejo, acabaré en un diván a lo mejor o tal, y prefiero los alumnos, ¿no? Muy bien. Pero en relación con lo que dices, efectivamente es así, y además eso merece la pena aclarar un punto, y es que es una relación de complementariedad y no de competencia, ¿no? En algún momento el colegio pues ha planteado máster, no es su tema. No, el colegio no debe hacer máster, los másteres deben estar residenciados aquí, ¿no? El colegio, en cambio, debe tener una apuesta muy potente a la formación continua, incluso en temas muy emergentes. Por ejemplo, el tema BIM, por ejemplo, ahora, ¿no? Dentro de 4 días vamos a tener todos que sumarnos a BIM en cuanto lo establezcan como criterio ya de contratación pública. Y entonces ahí sí tenemos una agilidad, y justamente al revés, sería óptimo que los profesores de las escuelas tuvieran esa segunda actividad mucho más cercana a la actualidad, pues por ejemplo en esa sede colegial, y una de más largo alcance, el sustrato de la investigación aquí residencial, ¿no? Yo creo que eso es complementario, ¿eh? Pues muchísimas gracias por todo.